cuarta semana de clase del curso de comunicación escrita y oral. Hasta ahora ya hemos avanzado más de la mitad del curso y de seguro que ya tenemos bases suficientes para seguir profundizando en este estudio tan interesante. Nuestra cuarta semana nos presenta un nuevo desafío. En esta semana no solo vamos a estudiar un tema, sino que vamos a estudiar 3 de ellos. El primero de estos temas, hermanos, es la lectura. Y quiero básicamente hacer una introducción muy breve a lo que es la lectura. Allí en el módulo que está en la plataforma virtual ustedes encontrarán que la lectura es esa relación que hay entre el individuo y los símbolos escritos. ¿Cómo será eso? Permítame repetirlo. A palabras muy sencillas, la lectura tiene que ver con la relación que usted como individuo, como lector, tiene con los símbolos escritos. Ahora, no solo se trata de convertir los símbolos escritos o las letras en sonidos. Por ejemplo, en el español tenemos mucho más que letras. Tenemos el alfabeto, pero también tenemos los signos de puntuación. Y de cierta manera esos signos de puntuación afectan también la manera como pronunciamos. Por eso es importante, hermanos, que el buen lector no solo sepa interpretar los símbolos gramaticales o fonéticos que están allí en el alfabeto, sino también los signos de puntuación y también, y esto es muy importante, comprender el verdadero significado del mensaje que transmite el escrito. El buen lector no es aquel que lee pausadamente, que lee perfectamente y que no comprende nada de lo que está leyendo. Todo lo contrario, el buen lector es el que además de poder leer bien, pausadamente, claramente, también está comprendiendo el significado de lo que lee y es capaz por eso de transmitirlo a otras personas. Hermanos, nuestra responsabilidad como cristianos es grande. Nosotros tenemos el libro de libros, tenemos la Biblia. Por lo tanto, debemos aprender a ser buenos lectores, poder comprender cuál es el mensaje de la palabra para así poder transmitirlo de manera efectiva a otros. La lectura como tal tiene ciertas características que son muy importantes. Permítame mencionarlas de manera muy rápida. La primera de estas características es la entonación. El primer elemento de todo buen lector es la entonación. Y la entonación es básicamente esa variación de tono que tenemos en la pronunciación de las palabras y de las frases. Sé que algunos de ustedes son músicos, así que sabrán que la música se compone precisamente, uno de los elementos de ella es la variación en los tonos, en las tonalidades. Aunque en nuestro idioma español no se nota tanto esta variación, sí existe una variación de tono. Y esa variación de tono nos permite a nosotros representar intención, poner énfasis en las palabras que decimos. Permítame poner un ejemplo. Voy a hablar, por ejemplo, acerca de mi primo y quiero afirmar algo acerca de él. Quiero afirmar que él es un buen futbolista. ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, yo lo voy a decir de la siguiente manera. Mi primo es un buen futbolista. Ustedes inmediatamente agarran la idea. ¿Pero por qué? Porque hay una entonación descendente. Sé que eso no lo notamos cuando estamos hablando, pero es la realidad. Toda oración que es afirmativa, que es una declaración, termina de una manera descendente. Quiero que lo noten nuevamente. Mi primo es un gran futbolista. Hay un descenso en el tono, en la tonalidad de mi voz, y ese descenso muestra que yo estoy afirmando que estoy seguro de lo que digo. Todo lo contrario, así lo hago de manera interrogativa. ¿Qué les parece si yo digo, mi primo es un gran futbolista? Es distinto, ¿cierto? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Cambié las palabras? ¿Cambié los símbolos? No. Siguen siendo las mismas letras, siguen siendo las mismas palabras. Lo que cambió fue la entonación, que esta vez es una entonación ascendente. ¿Mi primo es un gran futbolista? Cuando lo hago de esa forma, estoy transmitiendo el sentido de duda, estoy transmitiendo el sentido de incertidumbre. Por ejemplo, también tenemos la exclamación, cuando hacemos más fuerza en la primera parte de la oración, y eso expresa sorpresa. Mi primo es un gran futbolista. ¿Lo pueden ver? Mi primo es un gran futbolista. En la primera parte de la oración está la fuerza y estoy declarando allí que estoy sorprendido, que estoy exclamando algo. Así que la entonación es algo que debemos aprender a manejar. Cuando lea usted la palabra, cuando lea cualquier libro, note por favor los signos de exclamación, los signos de interrogación o las oraciones comunes que terminan con punto, porque esto también le va a dar a usted la guía sobre cómo leer y comprender de mejor manera el mensaje. El segundo tema que tenemos para esta semana es el tema de la escritura. Y es muy importante, hermanos, que podamos comprender qué es la escritura. Básicamente la escritura es la representación simbólica de los fonemas o de los sonidos, y más que eso, de las ideas. Permítame expresarlo.
Cuando nosotros tenemos la letra la letra A nos representa un sonido y sin embargo cuando la escribimos no estamos escribiendo el sonido, estamos escribiendo un símbolo que para nosotros en nuestro caso es casi como un círculo con un palito, ¿cierto? Con una raya allí cerca. Pero cuando vemos ese símbolo del círculo con la línea, nosotros lo leemos como A, transmite un sonido. Más que eso, cuando la A está junto a otras palabras, junto a otras letras, consonantes u otras vocales, puede formar palabras. Así que la escritura es ese arte en el cual los sonidos se transforman en símbolos y esos símbolos a su vez se transforman en ideas. Por lo tanto, el buen escritor no es simplemente el que sabe los símbolos de memoria. Estoy seguro que usted casi que desde niño conoce los símbolos de nuestro alfabeto de memoria. Y sin embargo se necesita más que eso. Se necesita tener una intención en lo que escribimos. Pensemos en los escritores bíblicos. Ellos no solo conocían su idioma hebreo o griego, sino que además comprendían la intención que Dios les había puesto en el corazón y por eso su mensaje llegó a ser efectivo, por eso llegaron a ser buenos escritores. Mi deseo, hermanos, es que ustedes en este curso puedan adquirir herramientas para llegar a ser buenos escritores también. Que no simplemente escriban con buena ortografía, buena gramática, sino ante todo que escriban con un propósito y con una intención. Que yo pueda ver en ustedes la manera como ponen allí un mensaje certero, un mensaje claro a través de sus escritos. Nuestro último tema de la semana es la dicción. Y la dicción no es más que simplemente la manera en que nosotros hablamos. Cuando nosotros hablamos, hermanos, tenemos que ser claros de que nuestro mensaje debe ser transmitido conforme al público ante el cual estemos. Yo les voy a ser muy sincero, yo no hablo de esta forma cuando estoy con mis amigos, cuando estoy con mi familia. Cada uno de esos ambientes requiere una tonalidad distinta, requiere quizá una formalidad distinta, una manera de transmitir el mensaje distinto. Sin embargo, hay algo que tengo en común, tanto cuando hablo con ustedes como cuando hablo con mi familia o cuando hablo con cualquier persona. Y esto es mi entonación y mi vocabulario, mi léxico como colombiano. Cada uno de nosotros viene de un sistema cultural, de un ambiente cultural que nos ha formado con ciertas maneras de hablar. Así que nosotros debemos ser conscientes de esas diferencias culturales, tenemos que ser conscientes de lo que tenemos allí como herencia cultural y que también afecta nuestra manera de hablar. Por eso, hermanos, debemos ser capaces nosotros de poder distinguir entre lo que es herencia cultural y lo que son vicios de dicción o de mala pronunciación, de mal lenguaje hablado. La próxima semana vamos a estar profundizando un poco más acerca de esto, así que no quiero entrar muy de lleno. Sin embargo, les dejo allí con estas tres cosas que he hablado en esta mañana y que van a encontrar más profundas en su texto. La primera de ellas es la lectura, poder entender el propósito del mensaje escrito. La segunda de ellas es la escritura, poder escribir con intención y de manera correcta, con un propósito. Y la tercera de ellas es la dicción, poder estar claros de que nuestro lenguaje hablado está sometido a leyes culturales y que también podemos adquirir vicios idiomáticos que deben ser erradicados. Nuestra manera de hablar formal, informal, dependiendo del contexto. Hermanos, no quiero profundizar mucho más, usted todavía tiene allí su texto para leer, tiene algunas tareas muy interesantes que le he planteado. Espero su participación, por favor, que pueda entrar por lo menos 2 veces a la plataforma virtual como mínimo y de esa forma poder seguir aprendiendo, seguir caminando este camino y una vez más quedo a su servicio. Les veré la próxima semana. Dios les bendiga.